habido alguna implantación, cambia la constitución y pues igual hay menos sitio de implantación de la placenta. Los pacientes con placenta previa están en mayor riesgo de desarrollar placenta de diferentes tipos, como podría ser adherente, penetrante o perforante. Estos son otros problemas diferentes. Tenemos también lo que es pues el factor ovular, que es el de retraso de maduración, en el que, pues como no ha madurado bien, no va a implantarse donde debería, sino que va a continuar su camino. Y una vez que haya alcanzado la madurez, puede que se encuentre muy cerca de lo que es el orificio cervical. Entonces es otro factor, pero ya no va a depender de la madre, sino del óvulo en sí. Es también un factor importante. Y como les decía, las personas que padecen de placenta previa corren el riesgo de presentar una placenta también adherente, penetrante o perforante, que van como en niveles. Y ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. La que sigue, por favor. Entonces aquí vamos a tener lo que es una placenta normal, acreta, increta o percreta, que pues es lo mismo que una placenta que es adherente, penetrante o perforante. En la adherente, que es la primera que vemos después de la normal, encontramos que las vellosidades placentarias van a estar fijas en el miometrio. Después vamos a pasar a la penetrante, que es cuando las vellosidades van a invadir el miometrio. No solo van a estar sobre ella, sino que también van a empezar a tomar parte de. Y después viene lo que son la placenta perforante. Esta va a penetrar por completo el miometrio y puede llegar a invadir serosa y órganos vecinos. Uno de los órganos que podría llegar a invadir es la vejiga. Igual ahorita lo vamos a ver más adelante, pero pues es uno de los riesgos que podría tener el hecho de tener placenta previa. La que sigue, por favor. Y aquí les coloqué algunas estadísticas que encontré. Que bueno, una cirugía uterina anterior a- al embarazo, el factor de riesgo más asociado con placenta adherente, pues es ese, tener una cirugía uterina anterior. Después tenemos que sin haber una cirugía uterina anterior, pero si presentas placenta previa, hay un 4% de que vayas a presentar lo que es la placenta adherente. Si tú presentas una cirugía previa y también el factor de placenta previa, hay un 10 a 35% de que se vaya a desarrollar esta placenta adherente. Y si presentas partos múltiples por cesárea, es decir, que si has tenido cirugías anteriores, pero han sido más de una, y aparte presentas la placenta previa, pues hay un 60-65% de que vayas a desarrollar placenta adherente. Entonces, pues es mucha la probabilidad después de el primer parto de presentar la placenta adherente y por ende que se vaya a seguir desarrollando hasta que llegue a ser alguna perforante. Pero bueno, eso va a depender de cada caso. Por eso es que se deben mantener en vigilancia este tipo de pacientes. La que sigue, por favor. Entonces, vamos a tener los signos y síntomas. Vamos a tener que, primeramente, y por lo cual se va a identificar, es porque hay presencia de una hemorragia vaginal indolora. Esto se va a presentar por lo regular después de las 24 semanas de embarazo. Y esto, pues, esto va a ocurrir juntamente con lo que es el desarrollo del segmento uterino inferior. Cuando comienza a pasar esto, es cuando ocurre la hemorragia vaginal indolora. Y pues esto ocurre porque eh, a medida que el miometrio se va adelgazando, se altera la superficie de contacto entre lo que es la placenta y la decidua, y esto va a provocar lo que es la hemorragia. Entonces, pues en sí esto va a ocurrir a finales del segundo trimestre y a principios del tercer trimestre. Es que va a ocurrir esto y pues este sangrado que ocurre al momento de que se desarrolla el segmento uterino inferior, va a provocar que se irrite el útero y sucedan las contracciones. Entonces, pues hay que tener muy en cuenta eso porque se pueden venir hemorragias fuertes,
puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, por eso, como les decía, hay que tener en constante vigilancia a la paciente y también, pues, los signos del bebé. Eh, el primer episodio hemorrágico por lo regular ocurre entre las 34 semanas, con un parto a las 36 semanas por mucho. Entonces, pues hay que mantener la vigilancia y ver que no haya hipotensión de la paciente o que no haya un desequilibrio hemodinámico. Ahorita también vamos a verlo en lo que sigue. Entonces vamos a tener el diagnóstico. En sí, los análisis basales al momento de la admisión van a incluir lo que es el grupo sanguíneo y el RH. Esto para asegurar que si se llega a necesitar una cirugía o haya una descompensación fuerte a la hora de las hemorragias, que como les decía pueden llegar a ser frecuentes, pues se tenga a la mano eh, el tipo de sangre y pues conseguir la sangre que sea histocompatible con la paciente. Entonces, pues hay que hacer eso, el grupo sanguíneo y el RH. Se tiene que ver el nivel de hemoglobina, el hematocrito y el recuento de plaquetas. Cabe mencionar que el hematocrito tiene que mantenerse mayor al 30%, mayor o igual al 30%, y la hemoglobina mayor o igual a 10 gramos sobre decilitro. Entonces, pues es importante estos estudios, que es lo primero. Y bueno, para detectar en sí lo que es la placenta previa, se utiliza más lo que es la ecografía transvaginal. Entonces aquí les puse algunas imágenes donde se puede ver, no ven mi flecha, ¿verdad? A ver un momento. Am, entonces, a ver, aquí está la placenta. ¿Pueden ver lo que estoy pintando? No, solo se ve como tu cursor. Ah, ok, no, Sí, no entendí. nada más se ve el cursor, nada más. Ok, bueno. Ya se ve como algo en azul. Bueno, ya lo quitaste, ¿Ya se creo. veía? Sí. Ok, bueno. A ver, voy a volver. Entonces me voy a esperar tantito para que cargue. Bueno, lo que se ve aquí, según yo, a ver ahorita si el doctor me puede sacar de mi error. Aquí marca que esto es la placenta, que está tapando el orificio del cérvix, que es este que se encuentra aquí. Según yo, esta es la entrada. Sí, así es, efectivamente. A ver, se ve como una Y, así como la tienes, bueno, donde dice cervix, Ujú, se ve como una Y. ¿Sí? ujú. Ese es tu orificio cervical interno y el orificio cervical. El otro ya sería el externo y esa es la placenta. Enfrente tienes la vejiga. Sí. Y bueno, por ejemplo, aquí, donde está creo que aquí se puede ver más claramente lo que es la Y, esta. Que según yo es igual la entrada del orificio y ahí se 18. encuentra la placenta. ¿Desde el 18 estás tomando? Sí, adelante. Y en esta otra imagen también, según yo, esa es la entrada del cérvix. Y pues ahí donde está señalada la placenta, que se encuentra igual sobre el orificio cervical. Según yo, esto que marqué con azul es la entrada de- del orificio. Sí, así es. Tienes una placenta previa total central. Oclusiva. Así es. Pero lo dejas así. El diagnóstico es placenta previa total central. Ok. Ya con el diagnóstico que dices de previa central, ya no tienes, ya no se dice oclusiva, porque se entiende que está ocluyendo el orificio cervical interno, ¿vale? Ok. Y bueno, este por lo regular es el método que se utiliza para detectar lo que es la placenta previa, independientemente que el signo que más eh,
tomar en cuenta es la hemorragia indolora, que es lo que hace la diferencia con el desprendimiento de placenta prematuro, que sí hay dolor, en este caso no lo hay, pues es lo que lo diferencia. La que sigue, por favor. Y bueno, vamos a pasar a lo que es el tratamiento. Primeramente debemos de ver que haya una estabilización hemodinámica y se puede realizar infusión con cristaloide en caso de que haya una descompensación. También se puede transfundir lo que es el concentrado eritrocitario si llega a haber alguna clase de anemia grave o si existe una hemorragia uterina continua. Como les decía, puede ser diferente la presentación de las hemorragias. Entonces, pues si llega a ser fuerte, es lo que se va a requerir. Como les decía, la meta de hematocrito es de un 30% o puede ser mayor si la paciente está sangrando, siempre y cuando se mantenga compensada. También se debe tener a la mano 4 unidades de concentrado eritrocitario histocompatible, que como les decía es para que si ocurre una hemorragia fuerte, pues pueda ser transfundida. Y pues la diuresis tendría que ser arriba de 30 mililitros por hora. La que sigue, por favor. Entonces, el tratamiento conservador estará indicado cuando la hemorragia no es grave, el estado hemodinámico de la madre es estable y la edad gestacional debe ser inferior a 34 a 37 semanas o si llega a haber inmadurez pulmonar fetal. Eso es una de las cosas importantes para aplicar lo que es el tratamiento conservador y pues ver qué se puede hacer para tratar de retrasar el parto. Si la paciente no se encuentra en fase activa de parto, obviamente, y bueno, que no haya datos de pérdida de bienestar fetal, que es también lo que hay que vigilar. Pues en sí este tratamiento conservador va a consistir en lo que es la hidratación y transfusión sanguínea, si es necesario, como les comentaba, el monitoreo continuo de la frecuencia cardíaca del feto, también administrar sustancias tocolíticas, que ahorita vamos a ver dosis y todo eso, y la maduración pulmonar con corticoides. También se recomienda mucho el reposo y evitar tactos vaginales porque estos podrían provocar hemorragia. La que sigue, por favor. Sí. Entonces, como corticoides para desarrollar la función pulmonar en el producto, tenemos los esteroides, que son la dexametasona y la betametasona. Son principalmente los de elección y se puede administrar 2 dosis de 12 miligramos de betametasona o dexametasona, cualquiera de las dos de manera intramuscular. Esto con 12 a 24 horas de intervalo y se recomienda como esquema de inducción para la madurez pulmonar fetal. Esto cuando el producto se encuentra en 24 a 34 semanas de gravidez. Y los tocolíticos que les mencionaba son para prolongar el embarazo. Estos por lo regular se utilizan para dar tiempo a que se aplique el tratamiento de la inducción de madurez pulmonar. Entonces, pues los tocolíticos serían que van a prolongar el embarazo de 2 a 7 días y se van a aplicar cuando hay de 32 semanas de gravidez a partir de entonces. Entonces tenemos la terbutalina de 0.25 miligramos de manera subcutánea cada 20 minutos o pudiera ser hasta cada 3 horas, pero esto controlando también lo que es la presión arterial y la frecuencia cardíaca de la madre. No hay que dejarla de lado. También tenemos lo que es la indometacina, primeramente de 100 miligramos por vía rectal como dosis inicial y después podemos continuar con un tratamiento de 25 a 50 miligramos, ya sea por vía oral o por vía rectal. Esto cada 4 a 6 horas por un máximo de 48 horas nada más. Y pues en sí eso es como que para retrasar la finalización de la gestación y dar tiempo a que haya una madurez pulmonar fetal y tenga menos complicaciones cuando venga. Entonces, en sí ese es el tratamiento conservador. La que sigue, por favor. Y bueno, también hay que tomar en cuenta que, pues en ocasiones la necesidad de ingresos prolongados puede incrementar lo que es el riesgo del tromboembolismo venoso.
Por ello se recomienda estimular la movilización y el uso de medidas compresivas. En sí no se utilizan anticoagulantes porque esta es una persona que está en riesgo de desarrollar hemorragias. Entonces, pues lo menos que queremos es que vaya a sangrar o darle anticoagulantes porque esto podría empeorar la situación. Pero sí se recomienda que utilice medias compresivas y pues que esté en movimiento al menos con ayuda de alguna persona, pero que esté en movimiento. Y los signos del bebé. El, el estudio tocográfico que al menos se realice una vez por semana para garantizar que el bebé pues, se encuentre en buen estado. La que sigue, por favor, Sai. Y bueno, hay algunas cosas que hay que tomar en cuenta a la hora de finalizar la gestación. Entonces, pues las mujeres con placenta previa, pero que no tienen antecedente de cesárea, van a presentar lo que es un riesgo alto de presentar hemorragia obstétrica severa. Entonces, hay que procurar que el lugar donde se atiendan cuente con un banco de sangre y una unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque, como les decía, puede verse en la necesidad de transfundir y pues en sí corre muchos riesgos. Entonces, más vale que esté en un lugar donde haya todos los equipos para que pueda ser atendida. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, aquí les coloqué una tablita que al principio a mí me confundió un poco, pero bueno, es la relación entre el número de cesáreas previas con el riesgo de acretismo placentario e histerectomía, porque pues cuando van a dar a luz, si es muy fuerte la hemorragia, es preferible que se haga una histerectomía para evitar el sangrado severo. Entonces, pues esto también va a depender del número de cesáreas que se hayan tenido. Aquí tenemos que con 0 número de cesáreas, hay un número de casos con placenta creta de 15%. Y en el caso de que hay 5 cesáreas previas, disminuye. Aquí se ve que el número de casos de placenta creta que se presentan bajan al 6%, pero en el número de histerectomías, pues es diferente. Si vemos aquí, el número de cesáreas previas es 0 y el número de histerectomías es de 40% y va bajando conforme hay, digamos, el número de cesáreas previas. Aquí hay 5 cesáreas previas y el número de histerectomías disminuye a un 8%. Entonces, pues ahí va a depender mucho del número de cesáreas, como ya vimos, y hay que procurar de todos modos que se encuentre en un lugar donde pueda ser bien atendida y en sí se procura que el parto se realice por cesárea. La incisión va a depender de la inserción de la placenta. Hay que ver dónde es que está implantada para así evitar que en la cesárea se vaya a tocar lo que es la placenta y pues provocar las hemorragias. Entonces, en el caso de una placenta anterolateral, se emplea la incisión vertical en el segmento uterino inferior, del lado contrario al que se pudiera encontrar la implantación de la placenta. Entonces ahí igual en una placenta que es anterior y baja, se utiliza lo que es la incisión transversal elevada. A según donde esté la placenta hay que tratar de evitar que sea ahí la cesárea. Entonces, pues sí, la que sigue, por favor. Y bueno, hay casos en los que se quiere preservar el útero y por lo regular no lo retiran, entonces hay que utilizar medidas para controlar la hemorragia del alumbramiento, que son los agentes uterotónicos, que deben ser la primera línea de tratamiento para la hemorragia posparto. Y aquí les coloqué que en la oxitocina se utilizan por lo regular 20 unidades en 500 mililitros de solución glucosada. La oxitocina se precipita en solución fisiológica, entonces por eso debe ser solución glucosada.
En otra vía permeable se puede utilizar lo que es solución fisiológica o Ringer lactato para reponer volumen en infusión continua. Y también tenemos que se puede utilizar también la ergometrina, que es de 0.2 a 0.5 miligramos de manera intramuscular y es una dosis única. En ese caso, hay otros como opciones, hay otras opciones para preservar el útero si no se quiere la histerectomía. Y bueno, son menos utilizados, pero pues existen. Se retira lo que es la placenta y se sutura el defecto uterino para eliminar el sitio de hemorragia activa. Entonces, pues ese es otro como método y pues es evitar que la hemorragia continúe. Después tenemos lo que es la placenta in situ. Esto solo es viable en pacientes que no tienen una hemorragia activa como tal. Corren el riesgo, pero no tienen una hemorragia activa. Lo que va a pasar aquí es que se va a ligar el cordón y se va a cortar la placenta cerca de su base y pues solo se va a tratar con antibióticos. Entonces, pues ese es otro método. Perdón, Y perdón, pero, perdón. En la medida anterior dijiste que se quitaba el útero y y el defecto se suturaba, ¿o cómo estuvo? no, se retira la placenta Ajá. y ahí donde estaba la placenta se va a suturar para pues Ah, quitar ese ya. defecto en el útero Como un y cierre. Ujú. sí, Ok. exacto, Unos para evitar puntos la aislados. A veces no se puede, ¿eh? Pero ok, bien, ok. Perdón, entendí mal, ¿eh? y luego cuando la placenta invade la vejiga que les decía, se realiza lo que es la histerectomía y la cistectomía pero parcial. Entonces, pues ahí es cuando ya ha sido una placenta del tipo perforante. Y en sí esa es otra, pero como que ya no hay mucha opción porque ya ha atravesado lo que es el útero y ha invadido. Entonces ahí sí se tendría que aplicar lo que es la histerectomía. Y ya creo que eso es todo. Ok, bueno. ¿Alguna duda de placenta previa? Yo ahorita al final, como quiera, volvemos a retomar, pero comentar que la placenta previa, pues, representa una causa de morbimortalidad importante en la mujer embarazada, porque produce hemorragia obstétrica, ¿verdad? Como bien dijiste. Y entonces eso nos puede conllevar a unas situaciones verdaderamente extremas. Eh, a ver si algún día nos toca, ya que regresemos, aunque ya haya acabado el semestre, que puedan entrar para que puedan ver cuál es el problema tan grave que tienen una placenta previa, ¿no? Cuando la placenta incluso está invadiendo otros órganos como la vejiga, como tal vez un poco de intestino, no sé, cosas ya muy severas, se vuelve un reto. Es un tratamiento multidisciplinario, tienen que entrar otros cirujanos, tienen que entrar urólogos, tienen que entrar. Entonces, se hace muy complejo, ¿verdad? La placenta previa hay que diagnosticarla siempre a tiempo, tener conciencia de que se puede complicar. Y un dato que nos puede ayudar, chicos, yo sé que hasta a lo mejor esto es como más un poquito de la especialidad, pero ustedes pueden saberlo, es que cuando la placenta está acreta, o sea, está pegada, a veces en forma preparatoria, muchas semanas antes, a la paciente se le hace un estudio, se le hace una multidisciplina en el que la ven varios especialistas y uno de ellos puede ser un urólogo en el que le ponemos unos catéteres que se llaman doble J, no sé si ya llevaron urología, creo que todavía no, son unos catéteres que nos ayudan a la complicación. Es decir, ya estamos previendo que podemos equivocarnos o que no equivocarnos, que podemos tener una, eh, una lesión o una complicación por el mismo dosamiento tan firme que tiene la placenta. Entonces, este es algo importante, hay que diagnosticarlo a tiempo, ver la clasificación como bien nos dijeron y darle ese manejo, ¿verdad? Con todo lo que comentaste, se me hace que estuvo muy bien. No sé si el doctor Cortés quiera comentar algo o... Sí, teniendo en consideración que es una causa de hemorragia obstétrica y como tal
una de las 3 principales causas de mortalidad, o más bien 4, porque ya nos rebasó el COVID, de mortalidad materna. Pues es importante el diagnóstico, saber lo que tenemos que hacer en el caso del diagnóstico de una infección anómala de placenta, en qué momento tenemos que derivarla a un tercer nivel. ¿Por qué? Porque estamos viendo embarazos de 41 semanas, y los pacientes caminando tranquilamente en la calle muchas veces no saben el pronóstico o su evolución que puedan tener, incluso que puedan fallecer, ¿no? Pero es muy importante que el primer nivel, en este caso médicos generales o médicos familiares, identifiquen y deriven en el momento exacto, ¿no? Correcto. Ok. Muy bien, gracias, doctor. Entonces, si quieren, seguimos con desprendimiento. Sí, doctor. No te escuchas ahí. Perdón. Bueno, les decía que el desprendimiento de placenta prematura pues va a ser la separación parcial o completa de la placenta. Esta pues que va a estar insertada normalmente antes del parto, 20 semanas antes. Eso se va a producir entre el 0.4 y el 1% de las gestaciones totales. Dentro de los factores de riesgo puede haber una enfermedad ya adyacente, que es la diabetes, o puede haber un trastorno hipertensivo del embarazo. Este es el mayor factor de riesgo que se da para una placenta previa. También antecedentes de algún desprendimiento placentario o cesárea de la misma paciente, una sobredistensión uterina, alguna ruptura prematura de las membranas o un traumatismo abdominal cuando pues, cuando tiene un accidente o alguna trombofilia. Dentro de su etiología, pues puede ser multifactorial, pero el mecanismo que más se entiende o da el desprendimiento de la placenta, pues es isquémico, asociado a una enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo. Esto nos da, bueno, que la persistencia del endotelio de las arterias espirales en lugar del trofoblasto, como en la gestación normal, nos va a dificultar la dilatación vascular y por lo tanto la circulación en el espacio intervelloso. Eso nos va a dar una hipoxia. Y dentro de su fisiopatología va a haber una rotura de la lesión, por lesión, va a haber una isquemia de los vasos sanguíneos de la decidua basal y esto nos va a dar una extravasación sanguínea formando un hematoma que nos va a producir poco a poco que la placenta se vaya separando y va a aumentar igual los desgarros musculares y una extravasación sanguínea. Dentro de esto nos va a dar una síntesis de sustancia que nos van a ayudar a aumentar la contracción uterina, las prostaglandinas, que nos van a dar igual el incremento de la actividad uterina para que las contracciones sean más intensas o más duraderas. Y esto pues va a sobrepasar los 15 milímetros de mercurio, provocando una disminución del intercambio gaseoso y un sufrimiento fetal. Otra fisiopatología se puede